Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más aquí al canal Time Game, conmigo como siempre con José Luis Atienza, y como siempre hago, pues mando un cordial saludo a todos en general y sobre todo a nuestros patrocinadores. Pues bien, en esta ocasión os traigo un tutorial muy rápido y muy sencillo de hacer, donde os voy a enseñar cómo poder cambiar los thumbstick de nuestro mando para tener uno que tenga configuración de altura, es decir, que se pueda modificar la altura, y eso se consigue con este kit, este accesorio que nos lo ha cedido nuestro patrocinador Mod Center, que desde aquí se lo agradecemos. Si queréis conseguirlo, lo podéis hacer desde su página, y con esto conseguimos pues esa pequeña ventaja que normalmente llaman control free. Así que dicho esto, bueno, lo que vamos a hacer primero es coger una espátula para hacer palanca para esta pieza, que veréis qué rápido es de cambiar. Bueno, quitamos esa pieza, ya veis que es muy sencillo. Ahora quitaremos 4 tornillos, que lo vamos a encontrar 2 aquí ocultos. Con la espátula también quitamos estos 2 gatillos y los podemos ver ahí dentro. Bien, cogemos, los quitamos. Pues bien, una vez quitado ya los 4 tornillos, ahora aquí vamos a ver las pestañitas, que también las quitaremos, y ahora sí que podremos abrir el mando sin problemas. Vamos haciéndolo poco a poco y ya lo tenemos. Quitamos la carcasa de abajo, la dejamos a un lado. Y ahora ya con el mando de esta manera, pues solo tenemos que quitar la batería, la desconectamos mejor, así podremos trabajar con mucha más facilidad. Ahora quitamos el tornillo que vemos aquí abajo y ahora podremos quitar la base de la batería. Tener cuidado con este cable flex, lo podemos desconectar si queremos, solo tirando hacia arriba, con cuidado. Y ahora pues también quitamos este de aquí. Lo dejamos a un lado, quitamos este otro, este de aquí, y ya por último quitamos este de aquí, por si acaso. Le damos la vuelta, quitamos uno y quitamos otro, y ahora simplemente cogemos el kit que nos ha cedido nuestro patrocinador Mod Center. Cogemos las bases, 1 y 2. Volvemos a llevarlo al sitio. Recordar sacar lo que es el cable flex que hemos desconectado aquí, ¿vale? Porque si no luego se nos va a quedar por dentro. Bien, ya lo tenemos fuera, y este otro también está fuera. Bueno, pues lo llevamos al sitio, que veamos que ha encajado perfectamente. Y ahora pues simplemente con unas pinzas lo que vamos a hacer es colocar otra vez los flex que hemos quitado antes, los laterales, uno por aquí y el otro por aquí. Vale. Ahora vamos con este de aquí, lo conectamos también, y por último el que hemos quitado, este pequeñito, también. Pues bien, hecho esto, solo toca coger, volver a colocar la base de la batería, así. A ver, ponemos el tornillo para que no se mueva. Ahora conectamos también este otro cable que hemos desconectado con la base de la batería, que va aquí, y la batería. Pues bien, esto ya parece que va cogiendo forma, solo queda pues volver a colocar la carcasa. Encajamos bien, que todo esté correcto, colocamos los tornillos. Y bueno, pues ya colocamos los gatillos en su sitio, este por aquí, ahí, y este por aquí. Y por último, pues ya colocamos de nuevo
esta tapa, que es fácil de poner, solo es presionar y listo. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora ya podemos hacer uso de esa ventaja a la que normalmente llaman control free, que queremos un joystick corto, más o menos como el que lleva de origen. Este no, este es medio, ¿vale? El corto sería, a ver, este. Fijaros la diferencia. Lo podéis ver en la imagen, porque este es el medio. Si queremos más largo, pues lo ponemos más largo. Y esto es a lo que normalmente se le llama control free. Dicho esto, pues yo creo que ya se finaliza el tutorial. Como siempre os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que no cuesta nada y así nos hacéis un gran favor. Y bueno, desde aquí un servidor se despide como siempre, os mando un cordial saludo y eso sí, nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.